tardes, y si son tan amables, por favor, poner los móviles en silencio, por avión. Bueno, hoy tenemos con nosotros una persona súper conocida, por lo menos la mayoría, creo que la mayoría que están aquí lo conocen. No es más que don José María Fernández Chimeno. Este señor estudió, es doctor en Historia del Arte, hizo el doctorado, es especialista en Gaudí, es escritor, es miembro de la Cofradía de Caballeros y Damas del Sagrado Corazón de Jesús de aquí, además es miembro fundador, presidente de la Casa de León, de Asturias, la sede la tenemos aquí en Gijón, en la Avenida de la Costa, por eso él está mucho a caballo entre León, Gijón, León, por eso es también muy conocido, porque también organizan allí actos, charlas y demás. Es coronista de la muy ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León, cofrade del capítulo de Caballeros y Damas de la Reina Isabel la Católica de Madrigal de las Altas Torres, miembro de la Asociación Asturiana de Escritores, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Legado de Gaudí de León. Como escritor, que tiene varios libros, pero como escritor de novela histórica, publicó la trilogía del Reino de León, El Maestro de la Luz, Pedro de Dios, el Geómetra, Mateo, el Arquitecto del Rey, y como experto en Gaudí, tiene La herencia del lenguaje gaudinista, Gaudí, la forja de un genio, Gaudí, ruta por el noroeste de España, Astorga, León, Gijón y Comillas. Y hoy nos va a deleitar con una, que me imagino que va a ser una clase magistral, como suele ser en él, nos va a hablar de Antonio Gaudí, maestro de la Basílica. Yo, sin más, cedo la palabra ya al conferenciante, don José María Fernández Chimeno. Muchas gracias a Mauricio. No tenemos al rector, hemos dicho que está en Madrid, pero bueno, ya veo que aquí hay representantes tanto de la Casa de León como de la Cofradía, de la Hermandad, también del Sagrado Corazón, el cual me hace sentirme como en casa, vamos. De todas formas, también es cierto que pienso que muchos ya habéis leído el artículo de ayer en El Comercio, con lo cual casi os traéis aprendida la conferencia, casi no tengo nada que explicar, pero bueno. De todas formas, lo voy a hacer sobre ese artículo, me voy a basar y ampliar un poco más, lógicamente. Y con imágenes, pues yo creo que la conferencia se hace más entretenida, porque claro, hablar de arquitectura sin imágenes es complicado. Tendrías que ser un genio de la oratoria y bueno, yo me defiendo nada más. El caso es que bueno, el título precisamente pues surgió aquí en una conversación con el rector, con Manuel, que me dijo: tienes que hacer un título contundente que se vea que la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús tiene que ver con Gaudí. Entonces, claro, dijo, bueno, pues el maestro de la Basílica, ¿qué es un maestro? Entonces, vamos a hablar ahora precisamente, en ese artículo lo expliqué un poco, así como también la diferencia entre lo que, sobre todo en la arquitectura, se tiene muy en cuenta, que es entre lo que es un colaborador y el arquitecto, o una persona que refleja su trabajo directamente sin aportar nada nuevo, ¿no? Entonces, sobre este tema, pues no me gusta leer mucho a veces en las conferencias, pero bueno, la introducción que hacía sobre Gaudí y César Martinet, el libro que escribió Gaudí, su vida, su teoría y su obra, ya expresa las palabras de Gaudí, que dice que el trabajo es fruto de la colaboración. El verdadero arquitecto reconoce lo que sabe y puede hacer cada operario. No hay nadie inútil, igual que en la vida misma, ¿no? Todas las personas tienen alguna cualidad por la que se les puede sacar provecho. Dice, me he cansado mucho, o he cansado mucho a los que han trabajado conmigo, procurando mejorar las cosas. Repetir es un camino de creatividad. Y poner ejemplo, en Beethoven se encuentran temas retomados de 10 años atrás. Y en Bach lo mismo. Verdaguer, que era un poeta catalán, y amigo de él, corregía siempre sus poesías. Dice, la paciencia
arquitectura consiste en esperar, no pasivamente, sino trabajando con persistencia, aunque la solución sea o no se vea tan de cerca. Bueno, pues este es Gaudí y estas son sus reflexiones cogidas por uno de los arquitectos que colaboró con él. Ya explicaremos, que aparecerá ahí también imágenes, quién es este hombre. Y para andar en el tema, tenemos a otro también, otro arquitecto, Pujol, hijo también de Josep María Pujol, que trabajó con Gaudí y que insistía en que muchos confunden colaborador con ayudante. El colaborador realiza su propia obra incorporándola a la del genio. Hay creación propia. Mientras que el ayudante realiza la obra del genio tal como esta, la ha conectado. ¿Qué quiere decir? Pues que veremos que los dos personajes más importantes de la Basílica, el Sagrado Corazón, aparte del padre Batal, que ayudó y consiguió la financiación, pues son precisamente dos colaboradores de Gaudí que por circunstancias se encuentran haciendo esta obra. Uno, el arquitecto desde Barcelona, hace el proyecto, pero el que lleva la dirección de obras ya está viviendo en Gijón hacía como 10 años, ¿no? El caso es que vamos a ir pasando imágenes y entonces os presento también esta obra, que muchos ya la conocéis y la habéis tenido, ya la habéis adquirido porque es uno de los primeros libros, se salió en el 2017, en la que ya incorporo yo esta ruta Gaudí por el norte de España, en la que incluyo a Gijón. Esta ruta asome desapercibida, pero ahora está cobrando una notoriedad, como comentaré al final de la conferencia. El caso es que, bueno, la ruta es fácil de hacer. Tenemos Astorga, León, Gijón, Comillas. Se puede hacer en un fin de semana, en 3 días, 2 o 3 días, y ver los 4 edificios, 3 de Gaudí y el cuarto de Gijón, de sus colaboradores. Y hablando sobre el tema de maestros, pues busqué la comparativa. También le han comparado con Jesús, también, ¿no? Jesucristo. Pero bueno, Sócrates es otro de los maestros que no dejó un legado escrito. Al igual que Gaudí. Gaudí hizo unos cuadernos guerreros, que es lo único que se conserva, pero después toda su transmisión fue oral a los colaboradores y fueron ellos quienes recogieron esa información y la plasmaron en diferentes libros, como iremos viendo dentro de un momento. Caso de Sócrates, los ingredientes, Platón, Xenofonte, los dos que escribieron sobre la apología de Sócrates y sus diálogos. Entonces, yo aquí hacía también una comparación entre Sócrates, que fue, se dice, el maestro de Grecia, como Gaudí fue el maestro de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en la villa gijonesa. Por el tema de que guardan ciertos paralelismos. Uno de ellos, por ejemplo, es eso, que preferían ayudar a sus discípulos a que aprobaran sus ideas y no solamente a enseñarles su conocimiento, los de él, sino que ellos aportaran también su opinión y en esos diálogos platónicos pues reflejar toda la teoría de Sócrates. Bueno, pues algo así también le sucedió a Gaudí. Gaudí supo rodearse de un selecto grupo de arquitectos que fueron también colaboradores en su obra, y tenemos a César Martinet, del cual hice la introducción hace un rato, tenemos a Joan Bergós. Estos son 2 de los 4 que se llaman evangelistas gaudinianos, en el sentido de que fueron 4 los que fueron contemporáneos de Gaudí, le conocieron, le trataron durante los últimos años de su vida y reflejaron todas sus ideas. Las tenemos en diferentes libros. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, los 2 libros publicados de los 2 anteriores. Aquí tenemos los otros 2, Boada y Raforts, que también
sus pensamientos, el pensamiento de Gaudí, por ejemplo. Todas estas opiniones que les vertía de forma oral, en sus charlas con ellos, acabaron reflejándose en estos libros, y gracias a eso sabemos también lo que pensaba Gaudí, ¿no? Que no solamente son sus obras, sino también sus pensamientos. Luego, el tema de socratismo o gaudinismo también es reciente. Sócrates, el socratismo es un libro del siglo XX, y el gaudinismo es de César Martinel, que fue pues, a mediados del siglo pasado, en el año 1954, cuando se publicó y apareció esta expresión referida a Gaudí. ¿Qué es Gaudí y qué es el gaudinismo, ¿no? ¿Qué son sus obras? Pero bueno, todavía no era muy conocido, hasta, sobre todo a nivel internacional, hasta que llegó el momento en que un gran teórico del arte, Nicolaus Pernet, en 1968 nada menos, ya muy avanzado el siglo, publicó este libro, Los orígenes de la arquitectura y el diseño modernos. Y fue la primera vez que entre los arquitectos a nivel universal se incluyó a Gaudí como un arquitecto moderno, se incluyó como un arquitecto que aportaba sus conocimientos a la arquitectura contemporánea, que no era un arquitecto del siglo XIX que había quedado ahí olvidado, como pasó hasta después de la Guerra Civil en España, prácticamente. Una vez que murió en 1926, pasó casi al olvido. Sus obras fueron muy criticadas, algunas como La Pedrera no gustaron casi nunca a los catalanes, a los barceloneses, y luego, con el paso del tiempo, se fue afianzando el tema de que esas eran unas obras geniales, de hecho están reconocidas como patrimonio de la humanidad. Pues este hombre fue el que vino a decir lo que tenemos aquí a la derecha, que no es nada más ni nada menos que una parte del Palau Güell de Barcelona, donde aplicó dos entradas con ese arco parabólico. Aplicó dos entradas y esta la utiliza precisamente el teórico de arte para decir que es la forma del futuro. Dentro de este libro dice: los orígenes de la arquitectura y el diseño modernos, nos avanza que en las dos portadas del Palau Güell, situado en Barcelona, Gaudí empleó rejas de tradición catalana, como vemos ahí, y arcos parabólicos, la forma del futuro, tanto por su valor decorativo como por su valor estructural. Esto es muy importante, porque son arcos que, al ser autosoportantes, tienen una función también estructural que avanza la eliminación o la superación del gótico tradicional y elimina todo el tema de contrafuertes, agotantes, para sostener una nave como la que tenemos aquí, precisamente, detrás de nosotros. Bueno, pues estamos en esa época, pero ya tenemos el avance, ya tenemos la idea de que los arcos parabólicos es una cosa que tiene futuro. No solamente iba a ser las dos obras que se hizo este arquitecto que murió tanto en Reimat, en Lleida, y aquí en el Sagrado Corazón, con estos arcos parabólicos, sino que luego se proyectó, y hay muchas construcciones modernas con este diseño. Pero lo cierto es que entre los colaboradores de Gaudí había dos personajes que son los que adelanté antes, que son los autores de esta obra, uno el autor material y otro el proyecto. Joan Rubió diseña este proyecto desde Barcelona y, curiosamente, con el exterior del edificio, pues es un edificio neoclasicista, corriente. Él no había hecho el diseño del Cristo en la parte alta, sino que había hecho dos torres tradicionales, una fachada neoclasicista muy parecida a lo mejor a la que está en Covadonga. ¿Y qué sucede? Pues que él se encuentra con la tesitura de que tiene que adaptarse a esta superficie, que es el solar, que ocupa actualmente la basílica. Y es un solar, si lo vamos a ver, para una iglesia estrecho. Si hace una iglesia convencional al uso, con agotantes y contrafuertes, la nave central hubiera quedado mucho más reducida. Entonces él encuentra esta solución y dice: pues tranquilos, que aquí hay un diseño que lo he sacado de la experiencia de Gaudí, y este diseño va a servir para poder hacer esta iglesia. Entonces, bien, están aquí los planos, y
llegaron además, la diseña en 1911, aunque esta no se empezó a construir hasta más tarde por problemas que, bueno, claro, no vienen al caso, pero se reflejan aquí en este libro, sobre el tema de confrontación con el ayuntamiento, que no se quería que aquí los jesuitas hicieran una iglesia, que tampoco querían las parroquias como la de San Pedro y demás cercanas, porque les quitaba personal, gente que asistiera a las misas, y entonces pues tuvo muchos inconvenientes para llevarse adelante, pero lo cierto es que una vez que ya se solventan todos, tenemos a otra persona que es el de la izquierda, Claudia Alsina. De Claudia Alsina se puede decir muchas cosas, pero fue un maestro de obras excepcional. Para empezar, empezó trabajando en la cripta de la Colonia Güell, ahí a la izquierda o a la derecha, depende, no sé cómo lo estaréis viendo, pues es la base, el comienzo de lo que es el templo de la Sagrada Familia, lo que es la cripta. Y empezó ya trabajando en 1883 con Gaudí. Luego pasó a hacer la Casa Vicens, que es de las primeras que hace Gaudí en Barcelona. Luego, más adelante, este hombre está trabajando en el Colegio de las Teresianas y acto seguido se lo lleva a León, cuando tiene el encargo para realizar la Casa Botines. ¿Por qué? Pues porque Gaudí está moviéndose continuamente entre las tierras leonesas y Cataluña, y entonces necesita una persona de confianza que le lleve la dirección de las obras y que sepa interpretar los planos y las ideas de Gaudí. Hemos visto que Gaudí las transmitió oralmente y estas personas pues tenían que tener una experiencia, un bagaje anterior para hacerse cargo de una obra tan grande e importante como la de la Casa Botines, ¿no? Bueno, pues este hombre, después de terminar la Casa Botines, se vuelve a Barcelona y en Barcelona, bueno, trabaja en más obras, pero en 1893, que es cuando se termina en León la Casa Botines, hasta 1902 permanece allí. En 1902, curiosamente, aparece afincado en Gijón. Claudia Alsina aparece afincado en Gijón y empieza a construir casas. Pocos lo saben, excepto el que haya tenido el libro, pues os lo recomiendo, que la Casa Díaz, que hay aquí, al lado, la primera casa moderna, la hizo este constructor, antes de hacer la basílica. La hizo este contratista y acabó haciendo grandes obras por toda Asturias, incluida, mucha gente no lo sabe, la iglesia de San Juan en Oviedo. Ahí hay una placa, además, en la que aparece el nombre de él como contratista. O sea que ya tuvo un reconocimiento pleno por parte, en aquella época los arquitectos, bueno, pues hacían obras singulares, pero los contratistas todavía tenían muchas posibilidades de hacer obras por su cuenta y sobre todo en poblaciones, en Torresiero, hay casas de él, casi en toda Asturias hay obras de este hombre durante los años en los que estuvo. Y el segundo personaje es Joan Rubé, que este no vino aquí a Asturias, ya como comenté, el proyecto lo hizo desde Barcelona, pero desde que empezó a trabajar con Gaudí, recién terminado la carrera, en 1893 precisamente, recién terminada la carrera de arquitecto en Barcelona, y Gaudí, como también era de Reus, Gaudí a la gente de Reus, como eran paisanos de él, sí los solía acoger, se entendía mejor con ellos y los tenía en nómina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces pues tenemos que este hombre también, antes de llegar a hacerse el diseño de la iglesia de Salvador de Jesús, pues trabajó en la Casa Calvet, que es la única casa que en 1900 le dieron el premio a la mejor construcción de ese año y se lo dieron a Gaudí, porque es el edificio, lo único que recibió de sus trabajos en Barcelona, con todo lo que hoy se le está reconociendo. También, bueno, la anterior que vimos, que era también la Casa Batlló, muy famosa, también que trabajó con él. Luego trabajó, también en la Torre de Pellesgar y importante también en el Parque Güell, comienzo del Parque Güell. En 1914, Joan Rubí trabaja codo con codo y más obras, no solamente estas, sobre todo a Gaudí le
calcular estructuras, cosa que a Gaudí no se le daba bien las matemáticas, entonces le ayudaba para este tipo de trabajos. Y también, por supuesto, en el templo expiatorio de la Sagrada Familia, tenemos otro de los comienzos, trabajaron los dos, como dije. Gaudí Alsina primero en la cripta y luego, posteriormente, hasta 1902, que se afinca en Gijón, en la iglesia Sagrada, o sea, en el templo expiatorio de la Sagrada Familia también trabajó. Bueno, y aquí damos ya un salto en el tiempo, o cambiamos un poco de tercio el tema de la conferencia y hablamos de este tema, que por qué Gaudí apostó por la elegancia y la espiritualidad de un arco como es el parabólico o la catenaria. Ya había ensayado y había reflexionado, había ensayado previamente en otras obras, pero había reflexionado mucho estando en León con la Catedral de León. Y él, se dice que en los años en que estuvo en León le gustaba mucho ir a la catedral, pero no estaba terminada. La Catedral de León estaba en obras, estaba reconstruyendo totalmente por en medio de los ríos, al que un arquitecto de mucho renombre que admiraba. Y entonces vemos lo que es una catedral gótica, vemos cómo requiere de unos contrafuertes, unos arrotantes para sostener la nave central. Y esto a él lo consideró como unos accesorios ortopédicos, ¿no? Porque llevan unas muletas para sostener las piernas. El caso es que él empieza a ensayar muy pronto ya, muy joven, empieza a ensayar en 1882 en Mataró con la curva de la catenaria, ¿no? Esta nave es una de las primeras obras, la primera obra encargada por un amigo de él, que es la cooperativa mataronense, y da un salto. Bueno, esto es un ensayo básico a lo que vendría después. Lo que vendría después es nada menos que esto que es tan espectacular, que es la cripta de la colonia Güell, pero vemos que lo que hay por arriba de la cripta de la colonia Güell iba a ser la iglesia, que quedó inconclusa como consecuencia de la muerte del promotor, de Eusebio Güell, el promotor que pagaba toda esta obra. Y resulta que lo que se hizo fue aprovecharse, pues innovar, ¿no? con toda la proyección que tenía esta obra, más el dinero que le daba a expuertas el conde Güell, que nunca reparó en medios para que Gaudí hiciera lo que le diera la gana, pues Gaudí acabó haciendo una maqueta funicular, que es esto que vemos aquí, una maqueta que la ventaja que tenía, precisamente como no era un arquitecto calculista, era un arquitecto que se utilizaba de otros medios más empíricos. Entonces eran con cordeles y con saquitos de plomo, iba haciendo las formas de la catenaria. Luego le hacía la foto anterior, le daba la vuelta, vemos aquí, a la derecha, le hacía una foto y la coloreaba. Esto que vemos al lado es como iba a ser la iglesia, lo que le falta a la parte de arriba de la cripta, y es como iba a ser la iglesia de la colonia Güell. Imaginaros esto, a finales del siglo XIX y primeros del XX, lo que era espectacular. Vamos, no había en el mundo nada más avanzado que esto, en diseño moderno. Y nos encontramos que Antonio Gaudí pues, deja esta obra inconclusa. La iglesia de la colonia Güell iba a ser un modelo como el que estamos viendo aquí, superpuesto. Vemos la parte de abajo que está construida, la cripta, y lo que iba a ser arriba. Y vemos una reproducción de la maqueta, porque la maqueta original se quemó en la guerra del 36. La guerra civil la quemaron allí, la tenía en las escuelas provisionales al lado de la iglesia, y eso todo quemaron planos, quemaron una pena porque se perdió mucha obra de Gaudí. El caso es que este es el diseño que después se reprodujeron años más tarde, y estamos viendo todo el tema de los saquitos de perdigones y tal, para ir haciendo la catenaria y catenaria. Entonces vemos la consecuencia de esos trabajos. Al hacer una foto de esa maqueta funicular y girarla, pues se encontraba con estos diseños que Gaudí estaba haciendo un esbozo de lo que era el interior y el exterior de esa iglesia. Bueno, pues esos
Joan Rubió los conoció, trabajó con él en esa maqueta y fue el que después iría a hacer los cálculos para poder hacer este tipo de diseños que vemos en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos también que, previamente a la obra de esta, que en la que estamos, la de Gijón, ya se había realizado el Colegio de las Teresianas, con esos arcos catenarios, ya se había realizado en la Casa de Batlló, la cubierta también con esos arcos parabólicos, ya se había ensayado lo que vendría más tarde. Lo que fue un fracaso, lo que nunca se llegó a construir en la cripta de Colonia Güell, sí se hará aquí, en la iglesia de Sagrado Corazón. Y, bueno, a este dibujo siempre me gusta ponerlo, aparece ahí, porque es una ilustración de Orrosia, Pietro Orrosia, pintor asturiano, que me la donó para este libro, y creo que, vamos, que es una cosa digna de tenerse en cuenta. El caso es que estos dos hombres pues se ponen manos a la obra y interpreta los planos de Joan Rubió, los interpreta Claudio Alsina, y empezamos a ver la comparación entre un proyecto fallido y el que tenemos aquí. Podéis ver la similitud, la semejanza entre el diseño de Gaudí para la iglesia de la Colonia Güell y el que estamos disfrutando nosotros aquí cada día que entramos en la iglesia de Sagrado Corazón, por la puerta. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el proyecto de diseño de Gaudí es de 1911, como había adelantado antes, en el mismo año del abandono de las obras de la iglesia de la Colonia Güell, curiosamente. En el 18 se inician las obras de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Hablamos de, bueno, no voy a profundizar en ese tema, lo dejamos después si queréis para juegos y preguntas. El caso es que lo podemos dejar para comentar por qué esa problemática, que bueno, ya lo adelanté, ¿no? El ayuntamiento, muchos enemigos tenían los jesuitas para que se hiciera esta iglesia aquí. El caso es que la inauguración fue al final, el 30 de mayo de 1924, 2 años después de haberse terminado, y tendría yo por aquí también algo para leeros sobre el tema de que al final la forma del futuro que corresponde a Fresnel, el presidente de la cubierta de la Casa Milá, el caso de Batlló, como vimos, adquirió su mayor expresión arquitectónica valiéndose de los arcos parabólicos para conjugar el binomio modernismo-tradición. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es el claro ejemplo de esta combinación de modernismo y tradición. Y, sobre todo, fue considerada como la de mayor complejidad en Gijón hasta la fecha de su inauguración en 1924, por los 27 metros de altura que adquieren los elementos autosoportantes de gran resistencia y belleza estética. Imagino que todos conocéis el interior de la iglesia, y si no, os animo a verlo, porque después, bueno, tiene no solamente estos arcos, esa función con la que yo realizo, termino el artículo y esta conferencia, es el efecto anagógico. Ese efecto de elevación del espíritu, o del alma, cuando se entra y se mira hacia arriba, y sobre todo si suena el órgano, de fondo, entonces todavía es más impresionante, y os animo pues a que en la iglesia cualquier domingo, que seguro que el órgano se toca, pues da gusto mirar hacia el techo y sentirse esa elevación espiritual. Una elevación espiritual, fíjate ya la conferencia, con algo que Sócrates también buscó por medio de los caminos filosóficos, con el Timeo, que escribió Platón, Freire también. Bueno, el caso es que Joan Rubió fue haciendo esta obra. Aquí hablamos ya de cuando se termina, en 1922. Hablamos de... Estamos retrocediendo, ¿verdad? Vamos a ver. Eso es. Hablamos de este personaje, no era el padre Patak, también es el padre jesuita de Cesáreo Ibero. Este es el artífice de
de conseguir que esta obra fuera hacia adelante. Él consiguió la financiación y litigó mucho con todo, con el Ayuntamiento de Gijón, con la misma iglesia, que desde Oviedo no querían que los jesuitas se fueran para Oviedo, no querían que se instalaran aquí. Había muchas razones, bueno, por las cuales esto costó llevarlo a cabo, y por eso también es un poco un milagro el que esta obra la tengamos aquí en el centro de Gijón. Aquí vemos, antes de la construcción, vemos cómo pasaba el tranvía. Otra de las razones por las cuales también no querían dejar que se construyera, quería que se tuviera una escalinata y que se retirara el templo, entonces pues como unos metros hacia atrás, con lo cual también quedaba un templo ya también reducido en longitud, y sin embargo se buscó esa solución, que eso ya fue posterior, por la cual la escalinata se hizo dentro de lo que es una especie de hall, ¿no?, de la entrada. Y era por esto, por el tema de que los tranvías, de que la gente podía salir de la iglesia, encontrarse aglomeraciones por un lugar donde pasaba el tranvía, podía haber accidentes. Todo esto pues, se fue subsanando poco a poco y luego al final pues, se consiguió terminar con este diseño, que es el que disfrutamos hoy en día, y creo que es más puro y más limpio que el que había anteriormente, en el que estaban también una serie de esculturas en el frontal de la fachada principal, rodeando al Cristo, y que estaba muy recargado. Todas esas en la guerra civil las desmontaron, y al final lo único que se volvió a poner después de la guerra civil fue el Cristo. Gracias a él gracias a muchas circunstancias no llegaron a destruir. Otras cosas sí se destruyeron. Aquí se prendió fuego, también al interior de la basílica, hubo muchos daños. Todos estos como consecuencia de la guerra civil, ¿no? Y quisiera terminar esta conferencia pues comentando las razones también por las que publiqué el artículo ayer, no solo por esta conferencia, sino porque estoy buscando una proyección de este edificio para que no solo esté incluida en esta guía, sino que también esté incluido en la memoria de los turoperadores, por ponerlo de alguna manera. Entonces yo también pertenezco, como se dijo ahí, a Gaudí Madrid, la Asociación de Gaudí Madrid, una asociación que precisamente está hecha por gente, arquitectos, catalanes en Madrid, aunque no hay ningún edificio de Gaudí Madrid, pero nació esta asociación y organizan conferencias cada año, he ido a varias, y al final les animé. En la primera conferencia que di les presenté esta ruta y les ha gustado tanto que la van a llevar a la práctica. Entonces han cogido y me han hecho un poco de caso en este aspecto y se van a hacer el circuito, pues desde Madrid se trasladan hasta León en el AVE y empiezan con un autocar, a ver primero León, van a Astorga, luego vienen aquí a Gijón por la tarde, al día siguiente, el sábado, hacen noche, luego de Gijón marchan el día siguiente hasta Comillas, y Comillas ya un autocar les lleva hasta Madrid. Entonces se les ha parecido una idea genial porque pueden ver todo lo que es Gaudí por el norte de España de un viernes a domingo, en 3 días. Porque se da la circunstancia de que mucha gente no conoce nada más que alguna de las obras de Gaudí. Yo he estado en todas ellas, lógicamente, y, por ejemplo, pues ya de forma maliciosa, preguntando a los turistas o que estaban en Comillas, oye, ¿tú sabes de alguna otra obra más? No, hemos venido de Bilbao, tal, a ver esto, pero bueno, hay más de Gaudí por aquí. Digo, sí, está en Astorga, está en León, y también pasa en León. Turistas que llegan a León y preguntan, pero hay algún Comillas de él. O sea que, bueno, entonces la ruta ya está establecida. Esta ruta lo que va a promover es que esta iglesia esté dentro de estos circuitos que son de un turismo cultural, que es lo que nos interesa, no un turismo de botellón, que venga a ver la obra de Gaudí en Astorga, en León, en Comillas, y de sus colaboradores, Gaudí Alsina y Joan Rubió, aquí en Gijón, y
se lleven una idea de todo el Gaudí que pueden ver fuera de Cataluña. Es que no hay nada más en España. Entonces, meter a Gijón dentro de ese circuito viene muy bien porque le pilla de por medio, que ya entre comillas y ironías todo. Y esta proyección, bueno, pues van a venir ahora un grupo de 15 o 20 personas y en un autocar, no sé si es un autocar pequeño, pero bueno, a lo mejor lo tienen que ampliar porque creo que ya las tienen todas cubiertas. Y yo creo que esto va a tener unas consecuencias que a largo plazo va a ser una ruta que a Gijón le va a venir muy bien, porque claro, el turismo cultural es hacer un gasto en gastronomía, visitan otras partes de Gijón, a Gijón le interesa que estar en este circuito y el ayuntamiento yo les pediría que apostaran por esta ruta cultural, porque Gaudí es el tesoro. Gaudí a nivel internacional es un nombre tan reconocido que vienen americanos, que vienen japoneses, León está viendo todos los días. Imaginaros lo que podría ser que pasaran también por aquí, incluir a esta iglesia dentro de ese circuito. Y bueno, con esto acabo la conferencia y ya me someto a las preguntas de los... La casa que dijo que hizo Claudio Esina en Gijón 1902, que es la de Junco, no lo entendí. La casa Díaz, que es esta que estaba pintada de pistacho, estuvo aquí, no está ahí, ¿no sabéis? Sí, la que está en la esquina de ¿Alguna pregunta más? Te felicito, te agradezco pues, que soy importantísimo. Pero me queda una duda. Exactamente los colaboradores de Gaudí, Gaudí y tal, en relación a la basílica, ¿actuaron sobre planos de Gaudí o ideas de Gaudí? Es decir, ¿qué actuación directa, personal tuvo Antonio Gaudí en la basílica? Pues son los famosos arcos parabólicos, estos que, como comenté, Gaudí había proyectado para hacer la iglesia de la colonia Güell, pero que además también era un ensayo para después hacer el templo de la Sagrada Familia, cosa que luego Gaudí desechó. Uno no se llevó a cabo, como fue la colonia, que solo quedó la cripta, y entonces esos arcos parabólicos allí no se pudieron aplicar en Cataluña. Y la Sagrada Familia cambió de diseño y puso unos pilares arborescentes, arbóreos que llaman, que son los que están actualmente, con otro diseño. Pero eso lo cambió posteriormente a este trabajo. Y lo que sí hizo fue este arquitecto, Joan Rubio, es coger esa idea y en vida de Gaudí, conociendo Gaudí que sus conocimientos se iban a aplicar a otras cosas, a otros edificios que no eran de él. Porque, por ejemplo, estoy hablando de la iglesia de Rey Mart, una iglesia jesuita en Lérida, y también de una iglesia que está en cargo de los jesuitas del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón. Pero otro arquitecto que vimos antes, César Martínez, se dedicó a utilizar todos estos arcos parabólicos para hacer lo que son las famosas catedrales del vino, que son las bodegas que hay en Cataluña, modernas, como la de Freixenet, la de Colomieu, y todas aplicaron estos arcos parabólicos para hacer esas grandes naves. Eso lo presenté yo en otra conferencia, que es muy interesante también, que era cómo Gaudí, haciendo un diseño para algo religioso, se lo copiaron para todo. Se lo copiaron a dos iglesias como estas, de Rubio, pero luego para cantidad de bodegas que están incluidas en una ruta. Por eso los catalanes saben sacarle partido a las cosas que tienen. Y entonces crearon una ruta, la ruta de las catedrales del vino, y son todas estas bodegas que nacieron a la luz de este diseño de Gaudí. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría hablarnos del apoyo que recibieron estos arquitectos del arquitecto Miguel García de la Cruz, que era Sí. entonces vivía en Gijón, era arquitecto de Gijón? Sí. Eso es. Y como creo que era el arquitecto del ayuntamiento, este hombre, lo que sí sé, creo que había estudiado en Cataluña la carrera, ¿no? Sí. En Barcelona.
y que conocía toda la obra de Gaudí hasta esa época, y que debía ser un buen admirador de Gaudí porque, bueno, supo también interpretar los planos, porque volvió una vez que los diseñó. Por aquí no hay constancia de que viniera el arquitecto. Él estaba dedicado mucho sobre todo a la catedral de Palma de Mallorca. Estuvo mucho tiempo ahí y esto fue un encargo que le hicieron y lo diseñó, pero el cambio de la fachada, todo esto es de la Cruz, el arquitecto municipal, el que llevó esta obra junto con Claudio Alsina, con el maestro de obras que ya era contratista y que era prácticamente que sabía cómo hacer esos diseños esos diseños de arcos parabólicos que tenemos de 27 metros de altura, que son espectaculares y que no hemos visto que en cuántos años lleva, pues más de 100 años se haya resquebrajado las paredes ni nada como... O sea que fue una estructura autosoportante, como la diseñó Gaudí, que funciona. Queremos que funciona porque quitando problemas de cimentación aquí en los años 80, 90 y tal, pero ya era por otros motivos, por el diseño de los arcos, pues la iglesia está intacta y se mantiene sin una grieta, lo cual quiere decir que el diseño fue acertado y de la Cruz pues también tuvo que darse cuenta de que esto era lo mejor para este espacio que tenemos. Sí, gracias Ximeno por la conferencia y por transmitir tanto amor por Gaudí, incluso llevarlo al efecto económico de crear una ruta, que sin duda que siempre es interesante. A mí lo que no me quedó muy claro es cuál es el nexo de unión entre ese promotor jesuita que citaste, no quede con el nombre, y estos arquitectos herederos de estos arcos y por lo tanto aprendices como Platón de Sócrates de la obra de Gaudí. Al igual que el que llegase a Astorga llegó por la mano de su amigo Grau, pues que tenía una amistad. La relación de por qué escogió a estos maestros de obras y a estos arquitectos jesuita. ¿Y de dónde era el jesuita? ¿Era gijonés? ¿Era...? No, el padre Pata, el padre César Ibero me parece de Santander y debió de estar enterrado allí, me parece. El caso es que, bueno, esa es otra parte que también se desconoce mucho. Yo, por ejemplo, aquí estoy investigando en los archivos del ayuntamiento y encontré la razón por la que Claudí Alsina se vino a establecer aquí en el 1902. Aparece además con célula de empadronamiento y tal. Y este hombre, después de 10 años, en 1893 termina la obra de Casa Botines y se va para Barcelona. Y no se viene solo a los 10 años, se viene con 6 hijos y la familia. Pero aquí es que ya el tren existía, la comunicación de tren, que eso es fundamental, y entonces él fue el que se desplazó hasta Gijón en 1892-93, mientras estaba haciendo Botines, para encargar la reja exterior que tiene la Casa Botines. ¿Y por qué se encargó aquí en Gijón? Pues porque había una fábrica de un Berga que era el único que podía realizar el acero Berga, que era el más maleable, todos esos diseños de retorsión, del material, de las precinas, que requería Gaudí, por ejemplo, para la verja de la Casa Botines. Y aquí estableció contactos y fue así probablemente porque a los 10 años se establece y empieza a trabajar, vemos en la casería, y este hombre es el que yo creo con el que se encuentran el tema del contacto con el padre César Uribe. ¿Alguna conexión religiosa? Aquí no, que yo sepa, Claudio Alsina tampoco, bueno, sería una persona religiosa, pero no hubo otro contacto que yo creo que es profesional. Lo que sucede es que sí, él sería ya aquí reconocido como fue un gran contratista, que encargaron grandes obras, y sabían que era un seguidor colaborador de Gaudí, que había estado trabajando en Botines, al lado de León, tal. Entonces se sabía su vinculación y entonces, lógicamente, al que recurrieron para llevar físicamente aquí la dirección de obras fue a él, se encontraron con esa ventaja. Si no, no hubiera sido posible, a no ser que hubiera venido uno de Barcelona, como él fue, por ejemplo, cuando todavía no era conocido aquí, y en León, Claudio Alsina, pues vino con Gaudí desde Barcelona, lo trajo, y entonces hizo la Casa Botines. Pero aquí ya se hizo un contacto primero, al encargarse aquí la verja,
que era Kertler y Gladiada, una empresa que debía estar por aquí cerca, ya está en lo que es el ensanche de Gijón, porque después todas estas empresas fueron desapareciendo, según el ensanche iba aumentando y se desplazaron más a las afueras. Y era una empresa que, curiosamente, también llegó a hacer las famosas botas estas que están recubiertas de... Las que eran rojas, que hemos visto que se saltaban y que se vendían por toda España. Entonces empezó haciendo, y hay mucha obra aquí, está haciendo pues tema de miradores para las casas modernistas, de verjas, a lo mejor estas que tenemos por aquí, en las ventanas, pudieran ser de esa empresa. Y trabajó mucho ese tema. Entonces, sabiendo ya de esa experiencia, Claudio Arsini vino aquí y les encargó ese trabajo de verja, porque no había posibilidad, en León, en toda la provincia, no había posibilidad de hacer una cosa como la que había diseñado. El acero se partió. Creo que la baranda de la playa de San Sebastián, que la hizo aquí Kessler. Pues no me extraña, porque es que ese acero era tan especial que, bueno, se hacía en Bélgica, pero este hombre se trasladó aquí a Gijón, se casó aquí, el empresario, Kertler, y solamente sabía otro sitio donde se hacía, por eso Gaudí lo conocía ese material, y era en Cataluña. En Barcelona, en Cataluña, también había otra empresa, pero claro, traer el material desde Gijón, o sea, desde Cataluña a León, o traerlo desde Gijón a León, había una gran diferencia en costes, con lo cual se encontró con que aquí tenían esta empresa que hacía lo mismo que otra en Cataluña. Usted estaba por ahí pendiente. Sí, quería hacer una pregunta técnica, y no sé si es una curiosidad que me pueda satisfacer. Me refiero a que precisamente esos requerimientos técnicos de Gaudí, tanto en el planeamiento como sobre todo en la ejecución, tienen que dificultar muchísimo las obras a la hora de trasladarlo del plano del papel a la piedra. Y me refiero, por ejemplo, una pregunta sería ¿qué profundidad, con qué profundidad se cimienta, por ejemplo, se cimenta aquí en este solar, teniendo en cuenta que el terreno es arenoso, limoso incluso? Sí, todo era una arena. Lo que pasa es que, bueno, esta era la parte más alta, lo que llamaban, que era el camino, esta parte justo la que tenemos, una calle lateral, era la parte más alta del camino que comunicaba desde Cimadevilla hacia el exterior de Gijón. Y lo demás de aquí para allá era un arenal que ahora se ha ganado y para la derecha también hacia el puerto otra arenal. Entonces esta era la parte más alta, era donde más solidez había, o sea que ya también tenía su justificación, y de hecho tenemos edificios anteriores de grandes dimensiones como es el instituto, que ya estaban previos a este, con lo cual era la parte donde mejor se podía hacer este edificio con todo el peso que tiene. ¿De acuerdo? Seguramente la roca a lo mejor está a 6 metros de profundidad, pero es que si hoy en día te metes hacia la playa, además la roca a lo mejor está a 10 metros, y sin embargo los edificios se construyen y no se caen, se hace una bolsa de hormigón o otras soluciones, pero por eso esto fue un adelanto a su época, porque además podías decir, bueno, era un terreno sólido dentro de las posibilidades, pero ya vemos que tuvieron que, no sé si la parte esta derecha del edificio, tuvieron que en los años meter ahí hormigón y demás, pero también pasó con la Casa Botines. La Casa Botines, estando en León, no sé, en Arenal, también había por próximo a él una acequia, había mucha agua subterránea. Entonces también él hizo un diseño que es copiado de lo que son las manzanas de la ciudad de Barcelona, su plaza del ensanche, que es una cimentación perimetral, que es todo el edificio, haciéndolo toda ella. Y según iba subiendo de peso, iba sentándose. Según ibas construyendo las paredes, iba sentándose hasta que el edificio se sentaba y ya no bajaba más. Y aquí pues debió de ser algo parecido. Pero bueno, tenemos la ventaja de que aquí son puntos en concreto los que soportan la estructura, el tejado. Las paredes también son muy anchas y también
también tienen que asentarse en el terreno, pero son los pilares, son los arcos parabólicos los que se clavan en el terreno. ¿Tenemos notas de prensa de la época de si se había excedido en tiempo, en plazo digamos, en de las obras? Quiero decir, ¿habría una ampliación de presupuesto para las obras? Sería, para mí sería... Bueno, curiosamente, pues yo creo que esta se terminó sin problemas de dinero, Ni retraso ni dinero. Claro, curiosamente, Eso es notable. con la dimensión que hay, claro, tenía la ventaja de que el solar lo donaron, ¿no? Sí, una madre que vivía en la parte anterior, era un chalet de planta baja con un jardín, y la hija vivía realmente detrás, que es donde comienza, vamos a ver, donde tenemos ahora mismo la parte de atrás del salón de actos, ahí viviría la madre y de ahí para atrás viviría la hija, que es toda la residencia de los jesuitas. Y al morir la madre lo cede y la hija hizo lo mismo, pues no tenía ni heredero ni había nada y se lo cedieron a los jesuitas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería hacer una pregunta en relación con el Palacio Arzobispal de Astorga, que nunca fue habitado. Entonces, incluso Gaudí... Mira, esa sí fue de las obras que se acabó el dinero. Sí. Yo que soy de Astorga, no sé, desde niño. Esa sí que se acabó el dinero, porque curiosamente es la única obra, ¿no?, en la que Gaudí trabajó para el Estado. Y el Estado había dado un presupuesto para construir el edificio del Palacio Episcopal de Astorga. Gracias a que teníamos un gobernador del Banco de España que era de Astorga, de Bullón. Y entonces, en la época de la regencia, Alfonso XIII, pues ahí se firmó la construcción del Palacio Episcopal de Astorga, pero, claro, no contaban con que detrás estaba Gaudí, y Gaudí no miraba en cuestión de economía. De hecho, llegó hasta la primera planta, se acabó el dinero, fallece su promotor, el obispo Grau, que fue por lo que llegó a Astorga él, y yo creo que después de rebote también a León. ¿Y qué sucede? Pues que el cabildo se le echa encima y dice, mira, pon un tendejón encima, un techo, y déjalo como está, que nos vale como palacio episcopal. Y claro, él se negó, se marchó, se llevó los planos y dijo eso de que nunca serían capaces de terminarlo. Y bueno, por suerte hubo otro arquitecto, Guereta, que era del obispado de Salamanca, que era el arquitecto, y el que en 1913 le encarga el siguiente sucesor, bueno, tuvo otros dos, el obispo Grau, le encarga la terminación de este Palacio Episcopal de Astorga. Y lo terminan sin saber cómo eran los planos que Gaudí había destruido o ocultado, porque se había llevado a Barcelona, con lo cual, porque tuvo varias reformas, ¿no? Tuvo varias reformas ese edificio, y a Gaudí le hacen cambiar los planos varias veces, y curiosamente pues se tenía que presentarlos en Madrid, lo que sería pasar un poco la ITV, entonces tenía que ser en Madrid donde tendrían que supervisarlos, la Escuela de San Fernando, y tampoco tienen allí copias, no se sabe qué ha pasado con esas copias. Claro. El caso es que esto no lo sirve, en 1913 lo retoma y lo termina, o lo terminan en 1913 o lo retoman en 1913, ahora no me acuerdo, pero está ahí la fecha. El caso es que, bueno, ha quedado como está, lo del Palacio Episcopal, y claro, ningún obispo se atreve a ir allí a vivir porque, primero, ya estaban muy habituados, desde que se había quemado la casa del obispo, en Astorga, se había ido a vivir al seminario. Y ya estaba muy integrado el obispo allí, pero luego es que este edificio era muy difícil de mantener a nivel de calor. Y claro, Astorga no es Gijón. Entonces, la mayor parte del año, ahí el obispo se moría de frío. De hecho, una de las cosas que le obligaron a reformar a Gaudí, porque tampoco tuvo en cuenta al principio eso, fue ponerles en cada estancia del Palacio Episcopal poner chimeneas. Poner chimeneas para prender allí leña, no las chimeneas de gas, para prender leña. Y están ahora en plan decorativo. Luego llega la Guerra Civil, se utiliza como cárcel, y luego pues museo. Luego llega don Marcelo Macías, se lo convierte en museo, y
y así ha quedado, bueno, y así se conserva ya bien, porque como museo se ha recuperado y bueno, y así todo el mundo puede disfrutar del interior de ese edificio. Sí, más. Yo iba a hacer una pregunta, pero aprovecho lo que estabas de preguntar para hacer una anécdota que casi nadie sabe. El Palacio Episcopal, no sé, tuvo que ser en el año 84-86. Yo ya estaba por el ayuntamiento y se utilizó por primera vez, el muy honorable Jordi Pujol vino a Astorga y se hizo una comida en el comedor del Palacio de Gaudí. Y lo que pusimos allí fue estufas eléctricas y no sé decir la cantidad, pero la factura al ayuntamiento, el dinero que costó las estufas eléctricas para la comida de Jordi Pujol fue algo escandaloso. Sí, porque yo ya estaba por el ayuntamiento en aquel tiempo. La pregunta que quería hacer era sobre lo que comentabas antes, de lo que sufrió tanto el templo como la residencia en el tiempo de la Guerra Civil. Y o leí o escuché en algún momento que se destruyeron imágenes en piedra de las que estaban en la fachada, tal, y el Sagrado Corazón, o leí o escuché, y ahora comentará si aquello fue una cosa de estas fabuladas, que el Sagrado Corazón lo quisieron mantener para recuperar, intentar hacer, es lo que había escuchado, la imagen de Stalin o de Lenin, es decir, una imagen, aprovechar la escultura para convertirla lógicamente en algo. Esto es verdad, es una fabulación. Arriba. Eso sabe más de aquí. Sí. Es para que hay un rumor de eso, que intentaron o algo. Yo por lo menos había escuchado. Se oyó por ahí alguna vez. Ya lo leí. Depositar en la fábrica de Munel. Eso se oyó. Cuando entraron las piedras de Navarro, no está aquí, y con poder lo volvieron a subir. No, lo que no sé, leí, las estructuras había la realidad es que eran estos evangelistas, esas se destruyeron o las tiraron. Sí, la revolución del 30-34. Pero no fue cuando un incendio también. Cuando el incendio. Sí, claro, la revolución de... Cayeron dos círculos de... De todas maneras fue la segunda alteración, ¿no? Porque después de las huelgas de Jaca en el año 30, creo que ya el templo debió de sufrir, no sé si la residencia, ya un acto vandálico. Sí, sí, claro. Ya eran... Es un milagro que se conserven porque las pinturas son originales. Y con el humo y con todo lo que sufrieron, fíjate cómo se conserva. Bueno, se han restaurado, pero es una preciosidad. El interior es una maravilla. Luego también tiene, por eso todo era internacional, se pasaban los conocimientos unos a otros. Y, por ejemplo, Astorga tiene las vidrieras de Montmején, que son de Madrid. Bueno, pues estas también son de Claudia Alsina y cualquiera de estos pues se decían, oye, esto que hay contacto, vamos a poner las vidrieras, pues mira, en Astorga han puesto estas y son muy buenas. Bueno, una transmisión oral. No con WhatsApp, como ahora. Vamos a ver, tenemos a la venta, Ximeno tiene ya a la venta unos libros que habla de toda la conferencia que dio hoy y sería interesante, yo ya lo tengo, ya lo leí y demás y merece la pena. Son 20 euros, os lo puede firmar, no, son 15 y nos lo puede firmar, dedicar y el que lo desee, ¿vale? Más que nada porque, bueno, aquí viene todo explicado el tema de la Iglesia del Sagrado Corazón y luego, para hacer la ruta, pues ya llevas una información. De hecho, estos que van a hacer la ruta ahora, cuando vengan en junio, ya me han dejado 15 libros para el mismo grupo, dárselos a los excursionistas. O sea, dentro del precio. Así que, muchas gracias por